gusto saludarle en esta entrega de Cuarto de Guerra, con el placer de saludarle y bueno, sin muchos preámbulos, le decimos de qué vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar sobre el ataque ocurrido justamente el pasado martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un ataque del que no se tiene algún antecedente o algún parecido, por varias razones. Se registra esta agresión contra agentes de la Fiscalía y contra policías municipales. El saldo que anotan las autoridades es de 6 personas fallecidas, entre ellos 2 civiles, que uno se pregunta qué estaban haciendo esos civiles ahí. El otro dato que también llama mucho la atención es que dicen que se trata hasta este momento de un número de 15 heridos, en una cifra que se ha movido conforme han transcurrido los días. Primero se argumentó por parte de la autoridad de que se trataba de 10 heridos, luego dijeron que eran 12, el número aumentó a 14 y justamente cuando estamos transmitiendo este programa la cifra cambia de nuevo. Ahora se dice que son 15 las personas heridas y no se aclara el por qué ese número de personas estaba alrededor de ese ataque ocurrido con al menos 7 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Dicen que uno de ellos no explotó. Sin lugar a dudas que se abren una gran cantidad de dudas en torno a todo lo que está ocurriendo, particularmente en Tlajomulco de Zúñiga, un municipio que, vea usted, se ha convertido de manera constante en referente de los medios internacionales, no solamente los locales, y entre ellos cito BBC de Londres, cito Deutsche Welle de Alemania y cito El País, este diario digital que argumenta que Tlajomulco de Zúñiga registra el 45% de todas las narcofosas que se han descubierto tan solo en este año en lo que se refiere al estado de Jalisco. 45% del total de fosas, dicen, se han encontrado en Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, estos son todos los datos que se le pueden presentar así de manera muy somera de lo que ha sucedido con este atentado. Hay el otro aspecto. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de lo que es el ámbito político? Es imposible no recordar que la cuna del emesismo es justamente Tlajomulco de Zúñiga. Y es imposible no preguntar hasta dónde hubo o hay algún tipo de contubernio entre autoridades, no sé de qué nivel, y son solo interrogantes. Y para tratar de dilucidar algunas de estas preguntas, justamente hemos convocado a 2 personas que en forma frecuente son colaboradores de Cuarto de Guerra. Me refiero al señor Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara, parte del cuerpo académico de esta casa de estudios, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Y Alfonso, pues te agradecemos que nos acompañes de nueva cuenta. Hacía un buen rato que no estabas con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo después de los hechos también que sucedieron en la Universidad de Guadalajara. Pues tuvimos que hacer muchos ajustes, ¿no? Porque la pérdida de un liderazgo tan fuerte como fue el licenciado Raúl Padilla, un hombre poliédrico, ¿no? Que estaba en todos los temas de la universidad. Y polémico. Y polémico, por supuesto que era polémico. Fíjate que él tenía una frase que decía que el Estado tiene que hacer su papel, su función de gobernar, su función de aplicar la ley y la norma, y la función de la Universidad de Guadalajara es la crítica con argumentos, la crítica constructiva, la crítica que confronta o contrasta
lo que dice políticamente un grupo y lo que realmente representa la verdad histórica, ¿no? Entonces, esta circunstancia, Alberto, yo soy un agradecido de estar aquí con tu programa, acompañado de Francisco, compañero entrañable del observatorio también, y que siempre nosotros nos hemos ido por esa vía, ¿no? Así. Por la vía de la crítica, pero con los argumentos, decir las cosas con datos, con cifras. Podemos estar equivocados, pero hasta ahorita no nos han demostrado nada. Bueno, es que ese es un punto muy importante. Si usted ha seguido con frecuencia Cuarto de Guerra, lo primero que tendríamos que decirle es que se discuten las cosas de manera seria, de manera muy profunda y en infinidad de ocasiones con datos que uno desearía que la autoridad echara para atrás, que los desmintieran si es que hay una argumentación en ese sentido. Y pues no, pero igual, como lo hemos dicho muchas veces, el espacio está totalmente abierto para cualquier autoridad. Y antes de presentar a Francisco Jiménez Reynoso, yo me quedo con una duda de si eso que decía Raúl Padilla López también era aplicable en el ejercicio de la crítica hacia la Universidad de Guadalajara. Si te parece, luego abrimos un programa especial para discutir ese punto, ¿no? Francisco Jiménez Reynoso, también investigador de la Universidad de Guadalajara, ya lo decía y lo presentaba Alfonso Partida Caballero, miembro de este mismo Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, y también integrante de lo que es la Coordinación de Seguridad de la propia Casa de Estudios. Francisco, bienvenido. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación y, bueno, también orgullosamente integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, que uno de los principales ideólogos de este observatorio es nuestro amigo Alfonso. Octavio. Y por supuesto que preside dignamente nuestro maestro y amigo Luis Octavio Cotero, ex director del Instituto de Ciencias Forenses. Y muy atacado en su momento. Y muy atacado. Y una persona que tuvo el infortunio, la tragedia de que dentro de la lista de los desaparecidos en Jalisco está una de sus hijas. Un abrazo al licenciado Cotero, al maestro Cotero, donde quiera que se encuentre este día. Pues iniciamos, ¿no? Claro. ¿Qué hay, Francisco? Si quieres, empezamos contigo. ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo se puede tratar de entender lo que ahora parece que inicia en el municipio de Tlajomulco con una situación que te desborda totalmente en el entendimiento de lo que es la vida cotidiana? Recuerdo que tú adjudicaste un término que luego lo tomaron todos los medios de comunicación en Jalisco, cuando hablaste por primera vez de esta confrontación entre grupos de Lampa y en ocasiones con autoridades, en donde se hablaba de ataques urbanos. Y por supuesto, ¿no? Cuando dices eso, ¿qué es? ¿Es guerrilla, es narcoguerrilla, es solamente un atentado terrorista como se hizo la referencia, o de qué se trata? Los combates urbanos. Combates urbanos. Efectivamente, mira, citabas un periódico precisamente, Alberto, hace unos minutos. Sí. Mira, me gustaría que leyeras la cabeza y cuando menos 6 renglones de esta. Ok, sí, dice es una joya. Esta nota es del País. 1994. Dice: la explosión de un coche bomba causó 5 muertos y 10 heridos en México. Viene referenciada el día 12 de junio, efectivamente del año de 1994. Dice: 5 personas murieron y más de 10 resultaron heridas al hacer explosión ayer un coche bomba en las inmediaciones de un hotel de lujo en la ciudad mexicana, escuche usted, de Guadalajara. Las primeras hipótesis policiales señalan a la mafia del narcotráfico como autora del atentado, aunque no se descarta la posibilidad de que se trate de una acción terrorista perpetrada por algún grupo de este tipo de los que operan últimamente en México. Insisto, 1994. Para el 2023 estarían por cumplir
30 años. Así es. Fue el atentado El Camino Real. de el Kiki Fernández, uno de los liderazgos más fuertes del narcotráfico Sí. en ese entonces, Sí. que estaban festejando abiertamente con... Bueno, ese es el antecedente. Y lo que está sucediendo hoy va subiendo de tono, va subiendo el volumen de la violencia, estos artefactos aparentemente hechizos, pero si son hechizos son artefactos explosivos pues muy bien hechos, por quienes sí saben. Incluso andaban por aquí autoridades norteamericanas fingiendo sorpresa, ¿no? Y digo fingiendo porque en este momento acabo de terminar precisamente un artículo a petición del fiscal general de Argentina, que van a publicar en Argentina y lo van a llevar a la ONU, este artículo en el que hacemos un análisis de armas de fuego y tráfico de drogas en el continente americano. Y que en el estudio, que ya está terminado, los norteamericanos saben perfectamente, con la sobreproducción que tienen de armas de alto poder, de alto calibre y artefactos de guerra, que los venden por la flexibilidad que hay, llamémoslo así, a los norteamericanos, pero que estos a su vez hacen enroques o trafican con drogas, en este momento de mayor manera, porque de alguna forma ya el tema de la marihuana, que son sumamente consumidores de marihuana los gringos, pues ya son autosuficientes, pero ahora el tema es la bronca, el problema es el fentanilo. Pero ellos saben perfectamente que el 95% de las armas que venden van a parar a las bandas de crimen organizado mexicanas. Lo saben perfectamente. Y andan aquí fingiendo sorpresa, pues, qué bárbaros lo que son capaces de hacer. A ver, vamos por partes. ¿Qué autoridades se hicieron presentes en la explosión de Tlajomulco? En el atentado. Estuvieron autoridades de los 3 niveles de gobierno, por supuesto, una vez ocurrido el evento, autoridades federales, estatales y municipales, pero también... ¿Quiénes eran esos representantes del gobierno? Viene la Guardia Nacional, viene el Ejército, la Marina, pues ya una vez que suceden todos van. De Estados Unidos. De Estados Unidos estuvo la DEA también, la DEA, FBI, principalmente. Son los que estuvieron, son los ojos que vienen pues porque ellos pueden decir, esta arma o estas esquirlas ser mías, ¿verdad? Pues ellos saben perfectamente lo que hacen y dejan su huella. Porque yo agregaría un dato que creo que es muy importante. O sea, tú dices, son sus armas, ¿no? Son sus armas. Se puede argumentar, es su tecnología. Su tecnología, sus son drones, sus productos, son sus mercancías. Pero aparte de eso, es la capacitación que seguramente han ofrecido para una gran cantidad de ejércitos. Y si no la ofrecen, la aprenden los en América Latina, ¿no? El mexicano o el latino, sí, efectivamente. Pero ahí viene otro dato. ¿Cuántos de estos grupos cuentan para su servicio con gente capacitada al estilo de los caidines, o al estilo de los boinas verdes, o al estilo de los gafes en el ejército mexicano? Es que recordemos que hay el alto índice de deserción en México de las Fuerzas Armadas es alto, y hay un hilo muy delgado de aquellos que están en el lado correcto, digámosle así, recibiendo instrucción pagada por los impuestos de los mexicanos, esto es el Ejército, la Marina, hoy ya la Guardia Nacional, pero cuando son despedidos estos, incluso por actos de corrupción, porque son manipulados en ocasiones los exámenes de control y confianza, y despiden o los corren o dan de baja a estos elementos, se van al lado oscuro con una capacitación, y eso es lo que viene a robustecer las acciones. Yo las califico como terroristas porque leo y releo y vuelvo a leer el Código Penal, el artículo 139, que nos habla del encuadramiento de la conducta, porque eso es lo que debe de juzgarse de un delincuente, de un criminal,
lo que está encuadrado en el tipo del Código Penal, no por analogía, no por mayoría de razón, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, hay elementos sustantivos para considerar lo ocurrido en Tlajomulco como un acto terrorista, tal cual. Sin más. Sí, sin más. Ahí está el artículo 139 del Código Penal Federal. Déjame preguntarte algo más antes de pasarle la voz al maestro Alfonso Portilla Caballero. ¿Tienes alguna idea de cuánto es lo que pudiera cobrar como sueldo un integrante de los grupos élites del gobierno federal con relación a lo que se puede pagar a uno de esos integrantes con esa misma capacitación? ¿En los grupos del crimen organizado? Pues está publicado. Anabel Hernández tiene las nóminas que le ha proporcionado el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Y uno de los grandes hartazgos y cansancios de los grandes capos mexicanos es pagar la quincena a todas las autoridades de nivel federal, estatal y municipal. Muy pesado para él. ¿Cuál es el margen? ¿Recuerdas? El margen de pago. Es muy diverso, desde los halconcitos que pueden recibir hasta 1,000 pesos a la semana, y pues los distribuidores que ya reciben una cantidad superior, los sicarios también, es muy, muy variante y según la organización criminal. Tenemos al menos unas 15 organizaciones criminales, pero predominantemente 2 en México. Okay. La del norte, la de Sinaloa, y la del centro occidente. Las 2 organizaciones más poderosas a nivel nacional. ¿Y ahí se agrupan o se reagrupan todos los demás grupos? Se reconfiguran, sí, por supuesto. Y aquí lo que estamos viviendo en Jalisco, en mi opinión, pues es una disputa de plazas. Y la disputa es no por colonias, ya. Se disputan centímetro a centímetro, una cuadra de la plaza. Ahí vamos. Alfonso Partida Caballero, ¿por qué Tlajomulco? ¿Qué esconde en sus grandes entrañas Tlajomulco, aparte de narcofosas? Mira, Tlajomulco es el epicentro del problema en Jalisco. Ese es el punto neurálgico que hace aproximadamente 10 años que llegó al poder este grupo gobernante de Jalisco, y podrán decir todo lo que quieran y justificar todo lo que quieran, pero los resultados ahí están. Iniciamos con el famoso huachicoleo, el municipio número 3 a nivel nacional donde más gasolina se robaban es en Tlajomulco, al arbitrio, a la sombra de Enrique Alfaro como presidente municipal. Ahí nace prácticamente este cártel, porque además de que el cártel inicia con mucha potencia, inicia su crecimiento, ahí siguieron los grandes tiraderos. ¿Por qué los grandes tiraderos de cuerpos? ¿Por qué los grandes tiraderos de cuerpos? Porque los levantaban y los iban a matar ahí, pero no había narcofosas en ese tiempo. Era un tiradero y está documentado totalmente. ¿Por qué? Porque la policía la comandaba el guarura, el que era el agente de seguridad de su padre, de Enrique Alfaro Ramírez, y posterior a eso empezaron a crecer los narcolaboratorios. Y luego termina en una serie de detenciones. Incluso el hermano del líder del cártel Jalisco fue detenido ahí, porque ahí vivía, y esto es ilógico que no sepan, en cuántas colonias. Son 3 o 4 colonias las que están totalmente ubicadas, donde están encontrando las narcofosas, porque eso es hacia lo que transitaron todas estas cuestiones, de utilizar ahora hasta los propios departamentos abandonados allí, y las narcofosas, porque decía Francisco hace rato,
de una publicación del Informador que eran 3-1 con Zapopan. Sí. Es el número 2. Es el número 2 a nivel nacional. A ver si tienes por ahí el dato para poder precisar. Ya se la Ok, bueno. Y ese dato, Alberto, es escalofriante. Lapidario, es escalofriante. ¿Cómo es posible que tienen aquí 6,000 elementos de la Guardia Nacional, 5,000 elementos de la Policía Estatal, y aparte los 800 elementos de la Policía de Tlajomulco? No puede ser posible que no puedan establecer un mecanismo, una estrategia para acabar con este flagelo que está sucediendo ahí. O sea, eso no se la cree nadie. A ver, vamos con los números. Mira, obviamente tenemos que citar al periódico El Informador en esta nota, ¿no? Fosas clandestinas registradas por municipio. Me imagino que se refieren a lo que va del año. Tlajomulco, 63. Zapopan, que se ubica en segundo lugar, con 20. Un bajón. Tlaquepaque, con 15. El Salto, con 11. Tonalá, con 6. Lagos de Moreno, 5. Guadalajara, pero hasta en Guadalajara hay narcofosas. Claro que sí. Guadalajara, 5. En el centro. Chapala, 4. Iztlahuacán, 3. Juanacatlán, 2. Y luego aparecen otros municipios en donde no se ve absolutamente ninguno, y San Juan de los Lagos con 1. Pero el primer lugar, por lo que dice esta nota, lo ocupa Tlajomulco de Zúñiga con 63 narcofosas. Habría que agregar, por la información que nosotros vemos en otros medios de comunicación, es que en Tlajomulco se han encontrado las principales narcofosas. Y aquí hay un elemento muy importante. En gran parte es gracias al trabajo de las madres buscadoras. Claro. Que eso le incomoda a la autoridad, ¿no? Claro. Y que el argumento que ofrece el gobernador del estado es que el ataque se deriva de una llamada anónima de una madre buscadora, que después vino la molestia, el enojo de los grupos de buscadores de personas desaparecidas, diciendo que cómo era posible que estuviera anunciando que iban a parar al menos la recepción de las llamadas telefónicas, que ya no las iban a atender. Mira, Alberto, ni una cosa ni la otra es creíble. Los propios grupos de madres y los grupos ciudadanos lo han documentado investigadores de la Universidad de Guadalajara, del Observatorio de Desapariciones, que han hecho un trabajo magnífico en ese caso, y en esta circunstancia el primer punto de quiebre de lo que dice Enrique Alfaro es mentira. En primer lugar, porque no atienden esas llamadas, simplemente las reciben y las andan poniendo en estadísticas. Eso es lamentable de un gobernador. Déjame interrumpirte. Porque es falso, no es cierto, no atiende. No quiero ser abogado del diablo, pero ofreces tú una argumentación tajante en donde dices, lo que está diciendo el gobernador es mentira, ¿no? Totalmente. Yo podría manejar cuando menos unas 5 atenuantes, ¿no? Quizá no sea mentira, quizá no tenga toda la información, quizá los datos que el gobernador está ofreciendo no corresponden con los que tú tengas, ¿no? Pero el argumentar que el gobernador está ofreciendo mentiras es tanto así como tratar de exhibir a un mandatario del segundo estado más importante de la República Mexicana dentro de una falacia, ¿no? Y el primero en narcofosas. En donde seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo, y particularmente quienes no estarían de acuerdo contigo serían todos los que integran Movimiento Ciudadano, todos los que están integrados a la nómina, y yo no sé si todos los de la Fiscalía, ahí sí lo pondría en duda, ¿no? Pero son estas atenuantes para tratar de precisar esta afirmación que tú nos acabas de dar, o insistes en ella. Claro, por supuesto. Mira, en primer lugar, este dato es contundente. ¿Por qué se mete Enrique Alfaro?
Enrique Alfaro no tiene que dar la noticia criminal, y esto lo sabemos los abogados, así lo dice el propio código, así lo dice la Constitución. Debe de haber un primer respondiente, el artículo 21 está muy claro y le da esa atribución al Ministerio Público, ni siquiera al fiscal, es a quien tiene el contacto directo. Él es el que debe de dar, me constituí en este lugar, si no tiene domicilio, son los datos que el geolocalizador te da para levantar la denuncia, y él es el que debe de dar la noticia criminal, no el gobernador, porque el gobernador se mete para hacer la tergiversación de los datos de prueba, que mucho tiene que ver porque el señor contamina las investigaciones. Si el señor dice que ya está resuelto el asunto de Aristóteles, ¿dónde está la sentencia? Pero él ya dijo que hay, entonces nadie se va a atrever a hacer la investigación porque el gobernador ya dijo. Entonces, al decir que ya está resuelto, pero ¿cuál está resuelto? El caso del supuesto homicida, el caso del supuesto homicida que mataron los miembros del ejército en Puerto Vallarta, el que está detenido en Cancún, o el que era el dueño, o sea, ¿cuál es el culpable, no? Ese tipo de mentiras, porque él no debe de dar ese tipo de noticias. Ahora, el día de hoy, Mural lo exhibe públicamente, en el cual dice, pues es que antes, cuando estaba el fiscal anterior, cuando menos hacían ruedas de prensa y le podías preguntar, sí. Ahora te mandan un video. Ajá. Igual el fiscalito igual mandan un video para que nadie les pregunte nada, pero son videos que supuestamente dicen, detuvimos a 2 personas, nos hemos encontrado, y ahí está el caso del propio Cotero Bernal, que lo detuvieron, lo hicieron culpable de los trailers, lo hicieron culpable de manipular investigaciones y todo, cuando en realidad la justicia federal le dio el gane y dijo, no, los que tienen la culpa son los de la fiscalía, no Octavio Cotero. El caso de Paco Ayón, que también decían que tanto se había robado y tanto había hecho, no le han demostrado un solo peso, el señor está libre, está vinculado a otra investigación, y eso me dice que están inventando datos falsos el gobernador, porque hay un lawfare. El lawfare es el golpe, la utilización del propio sistema judicial para atacar a los enemigos políticos. Ese se llama lawfare, y eso es lo que están haciendo. Qué casualidad que ahora el gobernador, porque no lo pidió el Poder Judicial, no lo pidió directamente, dijo el gobernador, saco la chequera y les doy el 1% que representa casi 1,000 millones de pesos más al propio Poder Judicial. Allí está, 1,000 millones más, ¿y en qué se lo van a gastar? No dicen en qué. Esto me parece de la mayor gravedad posible. Se van a subir el sueldo, eso ya lo primero se van a subir el sueldo. Y las prerrogativas. Todo lo que tienen, los bonos van a empezar a venir el mes 13, camionetas, mejores vehículos, más guaruras, etcétera. Más secretarias. El día de hoy también nos amanecimos con una noticia de lo que hizo el Tribunal de Justicia Administrativa, que dio la orden para que destruyeran una casa histórica en Jalisco. ¿Eso de qué te habla? De la creación, de la formación que existe de un cártel urbano. ¿Dónde está esa casa? Está aquí cerca. Ahorita te doy el dato en concreto. Muy bien, maestro. A ver, lo que pasa es que empiezas a platicarnos y luego te desbordas. Creo que con justa razón. Yo solo digo lo que tú me indicas. Pero vamos precisando algunas cuestiones, ¿no? Que son muy importantes y que, insisto, no quiero parecer abogado del diablo, pero cuando tú observas la figura de un gobernador dando una declaración o de un fiscal, lo primero que piensas es que son personas en calidad de funcionarios, ciudadanos en calidad de funcionarios, que actúan de buena fe, que su principal obligación es presentar la verdad.
y luego quizá se abre la discusión sobre qué es la verdad, ¿no? Y ya cuando tú nos dices, cuando nos argumentas esto, lo primero que sale a relucir es que quizá están sembrando lo que ellos interpretan como la verdad, o quizá quieren sembrar una gran mentira en calidad de verdad. Yo mantengo mi esperanza de que eso no sea de esa manera. Sí, por desgracia, se comprueba que cuando el gobernador quiere ofrecer una rueda de prensa, convoca a los medios. Comúnmente, cuando quiere hablar de su verdad o de su discurso, cuando quiere imponer su discurso, su justificación, va con todos los medios que le son a modo, claro, con los que seguramente hay contrato publicitario, con los que seguramente basta con un telefonazo del gobierno del estado a través de comunicación social o de alguien más para poder sembrar hasta la cabeza de la noticia que se va a publicar al día siguiente, ¿no? Me llama mucho la atención esto que ocurre con el fiscal bajo esta argumentación que tú presentas. O sea, el señor manda el comunicado, pero no ofrecen rueda de prensa para, me imagino, para no tener que confrontar ninguna interrogante que le resulte incómoda. Pero para empezar hay una gran cantidad de dudas. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador habló de este atentado de la semana pasada en Tlajomulco como un atentado donde se habían utilizado minas. Yo no sé hasta dónde, yo no soy experto en asuntos de explosivos y menos de ese tipo de armas, pero sí me toca ver la imagen de una camioneta que no sé si salió volando o se volteó, no se ve totalmente calcinada, pero me queda una gran duda, si en realidad ahí se utilizaron minas o solamente fueron artefactos explosivos. Y si fueron solo artefactos explosivos, que dice el gobernador, fueron 7 y uno no explotó, dices, no, pues qué bueno que uno no explotó, pero el hecho es que la forma como detonaron los otros 7 da la impresión de que no se está hablando con personas de personas improvisadas, al contrario, que saben muy bien el tamaño del daño que hay que causar. Totalmente. ¿Y dónde está el cráter que hacen las minas? Porque las minas no son las que se lanzan para causar un daño. Eso es de lógica elemental. Las minas de fragmentación. Las minas son las que se entierran para que los que van pasando vuelen prácticamente, ¿no? Que es muy parecido a lo que pasó el 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara. Iban circulando los carros, por abajo se hizo una mina de vapor de gasolina, explota y lo primero que hace es aventar los vehículos al aire, ¿no? Por supuesto, entonces aquí no nos están diciendo la verdad, eso es lógico. Sí pasó algo grave, gravísimo, que yo sí considero es un acto de terrorismo, pero que definitivamente nos faltan letras al monosílabo que dice el gobernador. A ver, yo iba a concluir con esto. Si es cierta tu argumentación, entonces habría algún tipo de razones para decir que el gobernador está mintiendo. Y si un gobernador con ese rango de autoridad miente, ¿está incurriendo quizá en alguna responsabilidad de orden penal? Por supuesto. ¿O de orden civil? Por supuesto. ¿O de orden social? Hay una desviación de una cuestión de tipo penal, en este caso, y hay una contaminación de la investigación que no va a permitir llegar a la verdad. Y este tipo de situaciones, el caso de Florence Cassés, ese fue el argumento de que se contaminó tanto las escenas del crimen que no le permitían llegar a la realidad y por eso la dejaron en libertad. Ni siquiera entraron al fondo del asunto, ¿no? Y aquí, pues, lo único que podemos decir, argumentando los datos que han salido en los medios y lo que ha dicho el gobernador, para lo que ha servido esto es para decirle a las madres buscadoras y a los policías investigadores, aquí se detiene todo, no va a haber más investigaciones, y gracias a la presión que hubo a nivel nacional, internacional, de las Naciones Unidas
y de los grupos de buscadores. Gracias a eso dice que ya que se sigue buscando, pero no da la orden. Ahí están los medios de comunicación que lo registran claramente. Bueno. Entonces, este tipo de situaciones justamente es lo que te digo, la utilización facciosa tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. ¿Dónde están las sentencias contra los que han los que desaparecen a las personas? No hay ni uno. Ni una sentencia, son 16,000 desaparecidos. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Cruzada de brazos, haciendo como si les dicen, oiga, no me han ayudado, te mandan a un elemento de la policía con un pico y una pala y dicen dónde, ¿no? Y ya argumenta que no hay seguridad y se retiran. Entonces, aquí los que están haciendo la labor son las madres buscadoras y uno que otro perro. Lo digo no con despectiva el señalamiento, porque los perros son los que hacen un canino, buscan y de repente se encuentran huesos y los han encontrado con un cráneo o con una mano. Entonces todo esto está grave, la situación está grave. ¿Por qué no da la cara el gobernador? Porque si él es el que trae la noticia criminal, pero que no, los fiscales, esta señora que es fiscal de desaparecidos, que más parece un acicate para los familiares, que den la cara con los especialistas, que den la cara con los que tienen investigación. No quieren dar la cara, Alberto. Entonces, algo malo está sucediendo en Jalisco. Bueno, a ver, es que no entiendo cómo tratar de aterrizar la última fase de este programa. Voy a citar algunas cosas que creo que son de contundente observación en nuestro programa. Recuerdo las declaraciones de Marco Pablo Smolesnik, uno de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, de origen argentino, que procedía del lugar donde el número de desaparecidos durante la dictadura militar fue muy grande, no tanto como en Jalisco ya en estos momentos. Así es. Y él, recuerdo cuando empezó la gran guerra contra el narcotráfico y la bronca de los desaparecidos, decía, y lo publicamos en Proceso Jalisco, este fenómeno va a durar cuando menos 25 años. Y luego nos aclaraba, siempre y cuando la autoridad dé respuesta a todos estos focos rojos que aquí se están citando, para poder decir que vamos a transitar a otro nivel. A mí me da la impresión, esto nos lo decía en el 2010, cuando menos, ¿no? Me da la impresión de que nada de eso fue atendido. Y me da la impresión de que estamos llegando a un punto de descomposición en lo que se refiere a la justicia y a la aplicación de la ley y a la seguridad, que estamos confrontando un gobierno que al parecer se ha empeñado en separarse de la sociedad, en ocultar la verdad, por lo que tú dices, no por lo que yo digo, y en tratar de observar a través de su equipo de la propaganda del gobierno del Estado una situación que solamente ellos ven, que el gobierno de Jalisco únicamente ve con sus equipos de comunicación y de fabricación de modelos y piezas de propaganda que son excelentes. Yo me quedo con una que me pareció fascinante en producción, muy bien producida, cuando el gobernador está anunciando que no va siempre a buscar la presidencia de la República y sus propaganderos le ponen música de esa que uno puede decir, no, es que esa música es de suspenso, no, sabes que esa música es muy triste. Lo mismísimo que hace Televisa y TV Azteca para denotar que las cosas son muy tristes o son muy graves, o es la música que se requiere para que una autoridad de ese tamaño anuncie que siempre no va a buscar la presidencia de la República, ¿no? A ver, parafraseando a Juan Rulfo, ¿en qué país estamos, señor investigador Francisco Jiménez Reynoso? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue con todo esto que estamos enfrentando? Te lo voy a decir en una frase. Estamos en un estado fallido. Punto. Está fallido.
Todo lo que acabas de enumerar de los procedimientos y actos de gobierno que tendría que hacer, no los hace, no lo está haciendo. Vivimos en un estado fallido. Jalisco está viviendo en un estado fallido. Y hay una simbiosis, efectivamente, entre delincuencia organizada y lo que yo he llamado ya desde hace algunos años delincuencia constitucional, que son los que gobiernan. A ver, pero espérame, a mí no me convence lo que me dices. No me ayuda a explicarle, en calidad de comunicador, a la sociedad qué sigue, a dónde vamos, a qué se tiene que atener cada familia que tiene un jovencito o una jovencita en la edad del perfil de los que se están robando, que curiosamente ahora se les dice desaparecidos, pero son secuestrados en la mayoría de las ocasiones para terminar mal, para terminar asesinados, ¿no? Sí. Déjame insistir entonces. Son diversos los factores por los cuales están, coloquialmente le llaman, desapareciendo a personas, a jóvenes principalmente. Uno de ellos es la ruta del tráfico de órganos. ¿Por qué se nos dice solamente que encontraron 50 bolsitas de color negro tiradas o en una fosa clandestina? Como está ocurriendo este día. Como está ocurriendo. Pero ¿por qué no se nos dan detalles? ¿De qué tamaño era la bolsita? ¿Del tamaño de un cancito? ¿O del tamaño mediano? O una bolsa jumbo. Jumbo, ¿verdad? ¿Cuánto pesaba cada bolsita? ¿Qué encontraron adentro? No nos dan esos detalles. Los encontraron desmembrados, con órganos o sin órganos. No se nos dan los detalles. Ahora, en Jalisco hay muertos que no están muertos y son la gran mayoría. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que para que suban a la plataforma México o a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad, pues se tiene que subir los datos oficiales. Entonces, los muertos que encuentran en las fosas clandestinas, primero, casi nadie va a reclamarlos ya, por razones obvias. Uno podría pensar, porque, ¿cómo, señor, cómo es que no va a denunciar que si le están desapareciendo un hijo? Sí, pero tengo otros 3, fíjate. Claro. Que tengo que cuidarlos. Ya el otro día lo desaparecieron y estoy amenazado. Es lo que dice la gente. Sí. Bueno, déjame hacer para justificar por qué se está presentando el famoso lawfare. Y déjame explicártelo. En este caso es una guerra jurídica o guerra judicial. Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una persona o institución. Lo que sucedió con la Universidad de Guadalajara, lo que está sucediendo en la actualidad, la utilización abusiva, y aquí está Alberto, dice: en Guadalajara avaló demolición en Guadalupe 1. Guadalajara quiere decir el ayuntamiento. Dice: una finca de las principales décadas del siglo XX que estaba catalogada de valor artístico relevante en un inventario estatal del patrimonio cultural ubicado en la calle José Guadalupe 1, 1953, cayó a pedazos con permiso del ayuntamiento de Guadalajara y la venia del Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí está la empresa, lo cabecea el periódico Mural. Esto es la utilización facciosa, esto es el lawfare lo que está haciendo. Entonces, por eso le dan la cantidad de dinero al Poder Judicial para que se someta. Hace rato me hicieron una entrevista y me decían: oye, ¿eso sirve para la autonomía? No. Para la autonomía no sirve eso. Al contrario, es para el sometimiento del Poder Judicial. La autonomía se ve en sus sentencias de los jueces, en su forma de abordar los temas. Y aquí estamos viendo solamente en el Supremo Tribunal de Justicia y la Judicatura, el 18% de los casos se procesa. Lo demás no se procesa. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a los cuates y a sus cuotas y a sus despachos están atendiendo. Justicia. Y a todo. Si tú vas porque te fraudearon
con 10,000 pesos no te atienden o te toman la declaración y se va. El año pasado fueron más de 70,000 carpetas de investigación que se archivaron porque no hay datos, porque desincentivan prácticamente el actuar o la denuncia con los ciudadanos. Francisco lo ha documentado desde la misma policía. Selectiva. Esto es el lawfare. Es utilización de esas instancias judiciales de procuración de justicia y policiales para una situación, en este caso, mantener una apariencia de derecho para el beneficio de un grupo gobernante en este caso. O sea, checa lo que está sucediendo en México a nivel nacional. La Corte le parte cada vez que quiere el esquema al gobierno de Andrés Manuel. Le señala los puntos que no están completamente legales y se los echa abajo. Aquí, ¿cuál han echado abajo? Nada, absolutamente. Lo que diga el señor gobernador, el presidente del tribunal se pone de tapete prácticamente. Ahí fueron al Congreso del Estado a tomarse fotos. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde están los proyectos? Una situación de una política pública tiene que ver con planeación, programación y presupuestación. No hay nada planeado, nada presupuestado. Ha quedado pésimamente mal el presidente del tribunal con la digitalización. Vete a ver los archivos, a ver si empezaron ya la digitalización. Eso no es cierto, no han empezado. Bueno, vamos concluyendo, si te parece. A partir de este análisis que se ha hecho en esta mesa, y le digo una cosa, ojalá y no nos tumben la página de nueva cuenta. Ojalá y nos dejen circular de manera libre. Y ojalá nos permitan hacer el ejercicio de labor periodística como se estila, de manera directa, sin publicidad, sin propaganda. Que se haga a la vieja escuela. Un análisis real, que es la vieja y es la actual, ¿no? Si trabajas en calidad de periodista, te pagan por sacar verdades, te pagan por ejercer la crítica, te pagan por descubrir, como decía don Julio Scherer, aquellas perlas negras que muchas de las veces están metidas en un tambo de inmundicia y hay que tratar de ubicarlas, ¿no? Así es que bueno, ¿qué sugerencia hay que hacerle a la gente que lucha hasta con sus uñas para tratar de ubicar una fosa, para tratar de ubicar a un familiar desaparecido? ¿Y qué sugerencia hay que hacerle a todas aquellas personas, madres de familia, padres de familia, que hoy viven con miedo para autorizarle a sus hijos que se vayan de fin de semana a un antro, o para que vayan a un centro comercial, o para que salgan a la calle? Claro. Yo creo que aquí debe de haber una conciencia, porque este lawfare que yo hablo también tiene que ver con el apoderamiento que hay de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, en este caso, pues ahí está. No puedes ir a esta circunstancia a quejarte, pues que lo hagan ante las instancias internacionales. Nosotros estamos totalmente abiertos. Si a nosotros en el observatorio nos piden que hagamos la denuncia en la ONU, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos prácticamente a disposición, sin ningún problema. Trabajaremos y estaremos atendiendo esos casos, porque creo que aquí, mientras exista la complicidad del Ejecutivo y de sus instancias, esto no va a funcionar. ¿Tú crees que sí es complicidad? Totalmente. Totalmente. No tengo los elementos porque lo estoy acusando de ilegales, de delincuentes, pero no de tontos. Francisco Jiménez. Pues ya estamos haciendo recomendaciones desde hace algunos días, qué es lo que debe hacer la población ante un estado fallido, con una creciente inseguridad y violencia en nuestras calles. Las recomendaciones que estamos haciendo es, si me encuentro atrapado en un fuego cruzado, en una balacera, ¿qué debo de hacer? Ya de plano.
Ya de plano, es lo que estamos recomendando desde hace algunos días. Pues es que, espérame, o sea, si estás en un fuego cruzado, a lo mejor alcanzas a meterte abajo de un carro. Eso es lo que hay que empiezas saber. a correr, ¿no? Eso es lo que hay que saber, pero la gente no lo sabe. Si estás en un lugar cercano a un ataque Eso te dice con bombas artificiales, con bombas hechas de manera artesanal. Pero puede haber protocolos hasta para esos eventos. Por ejemplo, hay gente que lo que busca es la selfie, el salir, si está en una oficina y hay una balacera afuera, pues lo que quiere es llevarse el mejor video para subirlo a redes sociales. No, pues puede ser un error, o es, mejor dicho, hay que afirmarlo, es un error, porque una bala perdida puede impactarlo. ¿Quién tendría que promover esos protocolos? Yo creo que el gobierno, no, la sociedad, la autoridad tendría que informar. Primero, la autoridad tiene la obligación de informarnos lo que está pasando en nuestras calles y no ocultarnos la información de lo que está sucediendo en nuestras calles con estos combates urbanos que ponen en riesgo a la vida de civiles, de niños, de los viejos, de todo mundo, porque ya tenemos caídos. Y no es nuevo esto, ya tiene algunos años. Esta administración, hay que decirlo, ha traído mucha muerte y mucho derramamiento de sangre. Pero no es la administración, son los factores que se conjugan, ¿no? Porque también es muy lamentable, que es lo mismo que ocurre con la administración federal. Dicen, no, pues es que ellos trajeron la muerte. Sí se tendría que aclarar que hay errores, que hay problemas en el diseño de políticas públicas, o que hay omisiones, o que hay contubernios. Esa es la última, esa no la había mencionado y es la que yo iba a mencionar. La simbiosis, los contubernios, las complicidades, los negocios. Ya los enumeró Alfonso desde el inicio, ya nos habló. Tlajomulco hace 10 años estaba en el top 10 número 1 del robo de Huachicol, pero ahí se empoderó la delincuencia organizada y también la delincuencia constitucional, se armó de billetes y la delincuencia organizada ramificó sus actividades, no solamente con la venta, la sustracción y venta de combustible, con el dinero que recibían, que eran cantidades de manguerazos muy potentes, de muchas pulgadas, enriquecieron algunas autoridades que hoy gobiernan y se enriquecieron los miembros de lo que hoy conocemos como cárteles y ramificaron como con un sistema empresarial sus actividades, la trata de personas, el tráfico de órganos, el robo de autopartes, no se diga la venta de drogas, ya el fentanilo muy posicionado, cocaína y drogas duras, todo eso lo han ramificado ya con un sistema, llamémosle entre comillas, empresarial. Híjole. Bueno, de eso estamos hablando. Ahí lo dejamos. Sí, vale la pena mencionar, pues aquí, en esta mesa de transmisión, por supuesto que no forzosamente coincidimos con las apreciaciones, muy respetables. Se trata de 2 investigadores de la Universidad de Guadalajara, especializados en el tema de seguridad. El peso de sus palabras se confronta, sin lugar a dudas, con la verdad de carácter oficial. Y ahí le dejo yo. Y cito esta nota que me parece muy lamentable, publicada este martes 18 de julio, justo cuando estamos transmitiendo nuestro programa de 2023, en el periódico Milenio. Dice: localizan a Carey, su cuerpo tenía 1 año en el CEMEFO. Por insistencia de su madre, se hizo confrontar restos de una fosa hallada en 2020 y confirmaron que era la joven. Es una nota firmada por la reportera Diana Barajas, que dice: el 24 de marzo de 2024 se vio con vida por última vez a Carey Lucrecia Franco Gutiérrez. Desde entonces su familia no paró en buscarla y pedir avances en las investigaciones, sin saber que el cuerpo de la joven de 18 años de edad estaba en el servicio médico forense, escuche usted, desde el 20 de junio de 2022. Y no hay crisis forense, dice Carlos. Y no toma decisiones de decir, a ver, ¿quiénes se equivocaron? ¿Quiénes están haciendo esto? O sea, no se vale, y lo digo sinceramente, con autocrítica, no se vale sacar desplegados, no se vale hacer
espaldarazos contra el Estado a ciegas, extender cheques en blanco, vamos a cerrar filas. ¿A cerrar filas con quién? ¿Con los que están en contubernio con el crimen organizado? Eso es lo que estamos dándole espaldarazo, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es pedirle cuentas al gobernador, al fiscal anticorrupción y fiscal general, a la fiscal de desaparecidos, al Instituto de Ciencia Forense y a todo el aparato de seguridad, entre comillas, porque es un aparato de inseguridad que se consume más de 20,000 millones de pesos al año. Bueno, aquí dejamos esta entrega de nuestro programa. Sería bueno que usted nos hiciera llegar sus comentarios, sus observaciones. ¿Está en pro? ¿Está en contra de lo que se ha mencionado en esta mesa? Háganos llegar sus críticas. Le sugerimos también que nos haga del conocimiento de nosotros algunas de las propuestas para la realización de nuestro programa. Y de antemano, un agradecimiento muy especial a todas las plataformas que nos hacen el favor de permitirnos circular a través de Internet. Gracias. Buen día.